Episodio 1. No lloró al nacer. Profetizó. El llanto anuncia vida. Pero cuando él abrió la boca, los médicos escucharon palabras. Y fueron maldiciones. Nació un lunes. A las 3:33 de la madrugada. En un hospital sin nombre. En un pueblo sin mapa. Bajo una tormenta que no apareció en ningún satélite. El alumbramiento fue difícil. Pero no por complicaciones médicas. Fue el silencio. Un silencio antinatural que se apoderó de la sala. Las luces parpadearon. El oxígeno olía a incienso. Y cuando el bebé salió del vientre de su madre, no lloró. Habló. Las enfermeras se desmayaron. El médico cayó de rodillas. Nadie pudo explicar por qué aquel recién nacido tenía los ojos completamente blancos y dijo, con voz firme, ya no hay séptimo sello. La puerta ha sido abierta. La madre, desangrándose, susurró, ¿qué dijo mi hijo? Y el médico, temblando, contestó, dijo que el mundo ya no tiene salvación. El hospital fue cerrado al día siguiente. El acta de nacimiento fue destruida. El sacerdote del pueblo desapareció sin dejar rastro. Y la familia fue trasladada a una casa custodiada por hombres que no portaban insignias. Nadie volvió a hablar del nacimiento. Pero los cuervos no dejaron de sobrevolar el tejado desde entonces. A los 3 años, el niño despertó a sus padres en plena madrugada. Hoy muere el Papa, dijo sin emoción. Y ese mismo día, el sumo pontífice falleció de un infarto. A los 5, caminó hasta la iglesia vacía y escribió con sangre de su propia nariz un versículo que no existe en ninguna Biblia. Bienaventurado el que no nazca, porque no verá el llanto de los cielos ni la sonrisa del abismo. Los padres intentaron ingresarlo en psiquiatría, pero ningún psicólogo duraba más de un día. Uno se arrancó los ojos, otro se ordenó monje y se encerró en un convento que no acepta visitas. El último dejó escrito en su diario, él no sueña. Él recuerda lo que aún no ha pasado. Hoy, con 12 años, el niño se sienta cada tarde frente al espejo del comedor. No se peina, no juega, solo observa su reflejo. Y dice en voz baja, faltan 33 días. ¿33 para qué? Nadie lo sabe. Pero su madre llora cada noche frente a un altar encendido. Porque su hijo, desde la cuna, ya sabía cómo moriremos todos. Episodio 2. El número escrito en su pecho. No era un tatuaje. Tampoco una herida. Era un número que apareció una mañana. Grabado como fuego dormido sobre su piel, 33. Su madre lo descubrió al cambiarle la camiseta. Gritó. Lloró. Rezó. Pero el número no se borró con agua bendita. Ni con vinagre. Ni con las oraciones que le enseñó su abuela. Esa misma noche, el padre soñó con una serpiente con 3 cabezas. Las 3 le hablaban con la voz de su hijo. El primero cae por fuego. El segundo por juicio. El tercero, por amor. Cuando despertó, su nariz sangraba. Y en la almohada se dibujaba el mismo número, 33. Lo llevaron al obispo del pueblo vecino. El único que aceptó verlos. Un hombre viejo. Con crucifijos en cada dedo y miedo en cada palabra. Muéstrame al niño, ordenó con voz quebrada. Pero cuando lo vio, retrocedió como si hubiera visto al mismísimo anticristo. No es un niño, susurró. Es un anuncio. Intentaron exorcizarlo. Y fue peor. En cuanto empezó la oración de liberación, el cáliz se quebró solo. El agua bendita se evaporó. ¿Y el niño? ¿Rió? No fue una risa demoníaca. Fue una risa triste. Como si supiera que todo intento de salvarlo llegaba ya demasiado tarde. Él no está poseído, dijo una voz femenina entre las sombras. Era Sor Catalina. Una monja ciega que nunca hablaba. Él recuerda lo que el mundo decidió olvidar. Él es la advertencia. ¿La advertencia de qué? Gritó la madre desesperada. La monja no respondió. Pero esa noche, el cielo sobre el pueblo se tiñó de rojo. Y los animales huyeron en dirección contraria al viento. El número en su pecho brillaba en la oscuridad como un faro. Y el niño se sentó frente a la ventana, murmurando. Ya solo quedan 32. Episodio 3. El susurro del pozo sellado. La familia decidió mudarse. Dejaron atrás la casa, el pueblo, la iglesia que ya nadie abría. Buscaron refugio en un lugar sin nombre. Entre montañas olvidadas por Dios. Pero el niño ya sabía dónde iban. Allí está el pozo, dijo antes de salir. Y el pozo ya me espera. Los padres no comprendieron. Pensaron que deliraba. Pero cuando llegaron a la cabaña abandonada donde pensaban esconderse, lo encontraron. Un pozo antiguo, sin cuerda ni balde, sellado con una tapa de piedra y cadenas oxidadas. El padre intentó cubrirlo con tierra. La madre puso una cruz encima. El niño solo se sentó a su lado. Y empezó a hablar en voz baja. No con ellos, sino con algo, dentro. Esa noche,
La madre despertó empapada en sudor. Había soñado con un ángel sin rostro que descendía del cielo y señalaba el pozo. El ángel no hablaba, solo sangraba. De sus ojos, de sus alas, de su boca cosida. Al día siguiente, encontraron animales muertos alrededor del pozo, cuerpos sin ojos, sin lengua, y el número en el pecho del niño cambió. Ahora marcaba 31. Él les está hablando, dijo el niño mirando hacia abajo. ¿Quién? Preguntó su madre, temblando. El que dormía desde antes del Génesis. El que Dios encerró y todos olvidaron. Esa tarde, el cielo no oscureció. El sol se quedó fijo en lo alto. Los relojes dejaron de marcar la hora. Y la radio repitió en bucle un mensaje sin locutor. El día ha sido extendido. Porque la noche que viene no tendrá fin. El padre quiso huir. Tomó el coche. Cargó maletas. Pero el motor no encendió. Y el niño, desde el asiento trasero, susurró. Nadie escapa de lo que ya ha sido escrito. La madre lloró en silencio. El pozo comenzó a gotear. No agua, sangre. Y esa noche, por primera vez, el niño lloró. Pero sus lágrimas no eran humanas. Eran negras. Y cada una que tocaba el suelo hacía temblar la tierra. Episodio 4, la primera señal de los que vendrán. La sangre del pozo no se secaba. Cada amanecer, una nueva gota caía, como si algo estuviera llorando desde el fondo. Y el niño ya no dormía. Pasaba las noches de pie, frente al pozo, con los ojos cerrados pero despierto, murmurando palabras en lenguas antiguas, lenguas que ni los sacerdotes recuerdan. Están viniendo, dijo al sexto día. ¿Quiénes? Preguntó la madre, que ya no se atrevía a tocarlo. Los que llevan trompetas, pero no hacen música. Aquella misma noche, en el cielo apareció una figura. No era estrella, no era ave, era una sombra con forma humana, con alas hechas de huesos y fuego líquido. Se detuvo sobre la cabaña durante exactamente 31 minutos. Y luego desapareció. Al amanecer, encontraron grabadas en la puerta de entrada 7 marcas. Parecían hechas con cuchillas, pero ardían al tacto como si fueran recientes. Eran símbolos desconocidos, excepto para el niño. Es el idioma de los que fueron expulsados antes de que el hombre caminara, dijo sin titubear. El padre, vencido por el miedo, huyó monte arriba. No volvió. Solo se escuchó, horas después, un grito, largo, que no parecía humano. La madre ya no rezaba. Solo repetía el nombre de su hijo con desesperación, como si al nombrarlo intentara mantenerlo en este mundo. Pero él ya no respondía a su nombre. No soy quien fui, dijo una noche. Él me está usando como vaso, como puente. ¿Quién es él?, preguntó la madre entre lágrimas. Y entonces, el niño alzó la cabeza. Y con una voz que no era suya, dijo, yo fui el primero en ver su rostro. Fui el primero en decir, no. Y ahora, regreso para cobrar lo que quedó pendiente. El número en su pecho ardió. La piel se abrió en cruz. Y debajo de la carne, se leía un nuevo número, 30. El viento sopló con fuerza. El pozo se agitó. Y desde el fondo, se escuchó un cántico. No era humano. No era celestial. Era antiguo. Y nadie supo si ese canto era una bienvenida o una sentencia. Episodio 5, donde los espejos dejan de reflejar. La madre cubrió el pozo con una lona y clavos bendecidos. Intentó sellar con fe lo que escapaba con oscuridad. Pero el niño no se movió. Solo la miró y dijo, ya es tarde para cerrar lo que él abrió con su llanto. Esa mañana, los espejos de la cabaña comenzaron a comportarse de forma extraña. Primero, se empañaban sin razón. Luego, mostraban cosas que no estaban en la habitación. Y al final, dejaron de reflejar a su hijo. La madre lo notó mientras lo vestía. El espejo grande de la sala mostraba todo, ella, la mesa, la ventana, todo, excepto a él. ¿Por qué no te veo?, susurró con pánico. Porque ya no soy parte de lo visible, respondió él sin parpadear. Estoy en transición. ¿Transición hacia qué? El niño no respondió. Solo miró el espejo. Y el cristal se agrietó en cruz. No por fuera, desde dentro. Esa misma noche, las sombras de la cabaña comenzaron a moverse solas. No imitaban los cuerpos. Tenían voluntad propia. Una sombra se quedó parada junto a la cama de la madre. No hablaba. Solo la miraba con un odio sin forma. Ella intentó rezar, pero olvidó el Padre Nuestro a mitad de oración. La lengua se le trabó. La fe se le quebró. Y desde el pasillo, el niño dijo, no son demonios. ¿Entonces qué son?, gritó ella. Son recuerdos de un mundo que ya fue condenado. Afuera, el cielo dejó de moverse. La luna se congeló sobre el tejado.
y los animales del bosque se acercaron a la casa, no para atacar, para mirar, porque esa noche, el número en el pecho del niño sangró. La sangre escribió algo en la pared del baño, donde había un espejo roto. El reflejo es una mentira que Dios permite. Cuando todo termine, solo la verdad quedará. El número cambió, ahora era 29. Y los espejos de la cabaña se apagaron como ojos que ya no quieren ver. Episodio 6. El día que las estatuas parpadearon. El pueblo más cercano quedaba a 30 kilómetros. Era pequeño, con una iglesia vieja, una plaza silenciosa y un cementerio que olía a romero seco. La madre fue allí, buscando respuestas, o al menos un lugar donde su hijo no hiciera temblar el aire al hablar. El sacerdote la recibió con ojos cansados. Había oído rumores, pero cuando vio al niño, cayó de rodillas, no por devoción, por terror. Él no es el fin, susurró. Es el umbral. El niño no habló, solo caminó hacia el altar. Se detuvo frente a la estatua de Cristo crucificado. Y entonces ocurrió. La estatua parpadeó. Los ojos de piedra, que nunca debían moverse, lo hicieron. No fue un truco, no fue sugestión, fue real. Y no solo parpadeó, lloró. Una sola lágrima de mármol recorrió la mejilla de Cristo, y cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar los vitrales. El sacerdote gritó: «¡Ha comenzado! El lamento de las piedras es el preludio del juicio». Los bancos de la iglesia se astillaron. Las velas se apagaron solas. Y el niño habló por fin. Los que fingieron no ver, ahora verán. Pero ver no los salvará. La madre lo abrazó. Pero su piel ya no tenía el calor de un cuerpo. Parecía más bien una frontera. Un borde entre mundos. En el cementerio, las cruces se torcieron. Los nombres en las lápidas cambiaron. Y una en particular apareció sin haber sido tallada antes. Aquí descansa la humanidad. Fecha de muerte, aún no pronunciada. Cuando salieron de la iglesia, el pueblo estaba vacío. La gente había huido, o se había escondido. Pero desde cada ventana, había ojos mirando. No curiosos, resignados. La madre cayó de rodillas. ¿Qué más va a pasar? Y el niño, con voz mansa y definitiva, respondió: «Ahora vienen los 28 susurros del abismo. Y cada uno sabrá nuestro nombre». Episodio 7. Los susurros que hacían sangrar la noche. La madre lo notó primero. Desde esa madrugada, el viento ya no sonaba igual. No a hojas, no a ramas, sino a voces. Voces que no gritaban, susurraban. Cada noche, exactamente a las 3:33, las paredes de la cabaña vibraban suavemente, como si alguien hablara desde adentro de los muros. Y el niño, sentado sobre la mesa, contaba con los dedos, en silencio. «¿Qué estás contando?», preguntó la madre, sin poder dormir. «Los susurros. Cada uno es una llave». «¿Una llave hacia qué?». Él la miró, y por primera vez, pareció dudar. «Hacia lo que queda después del mundo». Esa noche, la madre intentó grabar los sonidos con su teléfono, pero al revisar el vídeo, solo aparecía una frase escrita en rojo, repetida 100 veces en la pantalla negra: «No grabes lo que aún no ha pasado». Fue al cuarto del niño, decidida a rezar, a implorar, pero lo encontró levitando, apenas unos centímetros sobre el colchón, con los ojos cerrados, y lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Él hablaba, no en voz alta, en pensamientos que no eran suyos, y cada palabra parecía romper algo en la atmósfera, como si el aire se rajara con cada sílaba. Fuera de la cabaña, los árboles comenzaron a inclinarse hacia la casa, no por el viento, por reverencia. Los animales aullaban. Los cuervos giraban en espiral sobre el techo. Y el número en su pecho cambió, ahora decía 27. No ardía, no sangraba, brillaba, como si algo, o alguien, se acercara. A las 3:33 en punto, la puerta se abrió sola. Entró un frío que no era de este mundo. Y con él, una figura. No tenía rostro, solo una túnica blanca manchada de ceniza. Y en la mano, sostenía un libro sellado con huesos. El niño abrió los ojos. No se asustó, solo dijo: «El primer susurro ya me pertenece. Ahora, vienen los otros 26». Y entonces, la figura se desvaneció como humo, dejando tras de sí solo una palabra escrita en el suelo con ceniza. Recuerda. Episodio 8. La noche en que Dios no respondió. Esa madrugada, la madre hizo lo impensable. Caminó sola hasta la iglesia abandonada del pueblo vecino. No porque creyera encontrar consuelo, sino porque el silencio de su hijo se había vuelto más peligroso que sus palabras. Entró temblando, sosteniendo un rosario que ya no pesaba. Se arrodilló frente al altar roto y gritó: «Dime algo. Dios, lo que sea».
Una señal. Una negación. Una condena. Pero dime que estás ahí. Nada. Ni eco, ni luz, ni presencia. Solo un viento helado que entró por las grietas. Y una estatua de la Virgen que comenzó a agrietarse desde el rostro. La madre retrocedió. Y en ese instante, todas las velas encendidas en la iglesia se apagaron al mismo tiempo. Y entonces lo entendió. Dios no se había ido. Dios se había ocultado. Mientras tanto, en la cabaña, el niño dibujaba con sangre y tierra sobre el suelo. No era un juego. Era un mapa. Un círculo rodeado de ojos sin pupila. En el centro, un cuerpo humano sin cabeza. ¿Qué haces?, preguntó la madre al regresar, trazando la llegada. ¿De quién? El niño la miró como si su pregunta fuera absurda. Del que viene sin nombre. Del que no se arrodilla ante el Creador, porque fue testigo de su primer llanto. Esa noche, hubo un eclipse, pero no estaba anunciado. El cielo se volvió negro como tinta, y cada estrella pareció cerrarse como un ojo que no quiere mirar más. En la televisión, todos los canales transmitían estática, y entre la interferencia, una voz surgía cada 5 segundos, repitiendo, 26, 26, 26. La madre intentó abrazar al niño, pero al tocarlo, una visión la atravesó. Vio ciudades cubiertas de ceniza, montañas ardiendo, ríos que corrían hacia arriba, y una figura alada llorando frente a un trono vacío. Cayó al suelo, vomitando, temblando. El niño se acercó, la tocó en la frente y susurró, aún no es el fin, pero el cielo ya no habla. Ahora, observa. Y al amanecer, en el pecho del niño, solo quedaba el número 26. Episodio 9, donde los relojes comienzan a llorar. Fue al mediodía cuando todo cambió. No con explosiones, no con gritos, con un silencio exacto. Los relojes del mundo se detuvieron. No fallaron, no se rompieron. Simplemente, se negaron a seguir midiendo el tiempo. Y en el pecho del niño, el número 26 palpitaba como un corazón enfermo. ¿Qué significa esto?, preguntó la madre, mientras su teléfono marcaba las 12:00 eternamente. Que ya no queda tiempo que salvar, respondió el niño con la voz cargada de una paz antinatural. Esa tarde, el cielo no cambió de color. El sol se quedó fijo en lo alto como una lámpara condenada. Y las sombras, sin saber qué hacer, se estiraban en todas direcciones, como si buscaran algo que ya no existía. El niño caminó hasta el bosque, y los árboles, al sentir su presencia, comenzaron a inclinarse, como si un rey sin corona hubiera entrado a su reino olvidado. En lo profundo del bosque, encontró un reloj antiguo colgado de un árbol seco. No tenía manecillas. En su lugar, una lágrima de cristal colgaba en suspensión. Temblando, el niño la tocó, y la lágrima cayó, rompiéndose en 1000 suspiros. Ahora sí comienza el verdadero conteo, murmuró. Al regresar a la cabaña, encontró a su madre rodeada de fotografías. Las fotos lloraban. Sí, de los ojos de las personas retratadas brotaba un líquido oscuro, como si hasta los recuerdos sintieran el peso de lo que venía. ¿Qué está pasando con el mundo?, preguntó ella, desesperada. El mundo ya no está seguro de su pasado, dijo él. Cuando se acerca el fin, hasta los recuerdos tiemblan. Esa noche, todos los relojes marcaron algo extraño. 26 segundos. Y se rompieron, simultáneamente, desde el Vaticano hasta un reloj de juguete olvidado en una caja. La madre despertó con sangre en la almohada. No por una herida, sino porque el aire había comenzado a sangrar. Y afuera, en el cielo detenido, se leía una palabra escrita con nubes rotas. Recuerda. El niño cerró los ojos y murmuró. El segundo susurro ha sido entregado. Faltan 24. Episodio 10, la carta que nadie escribió. Pero todos han leído. El cartero llegó al amanecer, pero nadie lo había llamado. Ni siquiera debía existir. Hacía años que nadie recibía cartas en aquel paraje olvidado. Y sin embargo, allí estaba, con los ojos vacíos, con la boca cosida, y una carta en la mano. No dijo palabra. Solo dejó el sobre la mesa y se desvaneció entre los árboles como si nunca hubiera pisado esta dimensión. La madre lo miró con temor. El niño no lo miró. Es para ti, dijo él. El sobre era blanco, sin nombre, sin remitente, pero ardía al tacto como si viniera de un lugar donde la verdad se grita quemando. La madre lo abrió con manos temblorosas. Y dentro, no había palabras, solo un papel completamente en blanco. Pero entonces, al tocarlo, escuchó una voz. Dentro de su cráneo, dentro de su alma. No se necesita tinta cuando la memoria ya está maldita. Cayó de rodillas.
El niño la miró con compasión que no parecía humana. ¿Qué has leído?, preguntó él. No lo sé, susurró ella. Pero siento que ya no soy mía. El papel comenzó a ennegrecerse en las orillas, como si quemara desde dentro. Y en el centro apareció, al fin, una frase, escrita con sombra. 24 pasos más, y la puerta no volverá a cerrarse. Esa misma noche, cada persona del pueblo soñó con una carta. La misma carta. La misma frase. Y todos, al despertar, encontraron una quemadura idéntica en la palma de la mano. Era la forma de un número, 24. El niño se encerró en su cuarto. No cenó. No habló. Solo escribió, con ceniza y lágrimas, en la pared. El que lee, pertenece. El que ignora, será recordado por el abismo. Pero el que arda con el mensaje, será la antorcha que abra el final. A la medianoche, la carta desapareció. El aire sabía a metal. Y un cuervo se estrelló contra la ventana, dejando escrito en sangre su propio nombre, testigo. El niño lo recogió. Y al acariciarlo, dijo, el tercer susurro ya tiene alas. Episodio 11, la habitación que nadie recuerda haber construido. Ocurrió en silencio. Una madrugada cualquiera. La madre se levantó al escuchar un crujido. No era un ruido fuerte, pero tenía algo prohibido en su timbre. Como si algo que nunca debió existir estuviera respirando. Cruzó el pasillo. Contó las puertas. 1, 2, 3. Pero esa noche, había 4. Una puerta nueva. Sin manija. Sin marco. Solo una línea oscura en la pared, como si la casa hubiera crecido una herida. ¿Desde cuándo está esto aquí?, susurró. El niño apareció detrás de ella, descalzo, con los ojos más hundidos que nunca. Siempre ha estado ahí, solo que ahora recuerda que existe. La madre tragó saliva. ¿Y qué hay adentro? Uno de los susurros. El que no fue pronunciado, solo pensado. La pared comenzó a temblar. La línea se abrió como un párpado, y reveló una habitación oscura, cuadrada, sin ventanas, y sin gravedad. Dentro flotaban objetos, fotografías de personas que jamás habían visto, cartas sin escribir, crucifijos torcidos, y al fondo, un espejo roto que no reflejaba nada. Entraron. La madre a regañadientes. El niño con la seguridad de quien ya había estado allí antes de nacer. Esta es la habitación que Dios escondió en su pensamiento. ¿Por qué?, preguntó ella, con la voz quebrada. Porque aquí guarda lo que ni él puede perdonar. El suelo tembló, el espejo vibró, y una figura comenzó a formarse en su cristal. No era el niño, no era la madre, era una mezcla de ambos. Un rostro que lloraba con dos bocas y ninguna mirada. El niño se acercó, tocó el espejo, y una grieta recorrió el techo de la habitación. De ella cayó ceniza, y una sola palabra escrita con la caligrafía del miedo. Perteneces. La madre retrocedió. Quiso huir, pero la puerta ya no existía. El niño habló con voz doble. El cuarto susurro ha sido liberado. Ahora la casa tiene memoria, y no volverá a olvidar lo que escondió. El número en su pecho cambió, 23. Y un latido seco sacudió el aire. Episodio 12, cuando los ángeles dejaron de mirar. La madre ya no dormía. No por miedo, sino porque su cuerpo había dejado de necesitarlo. Desde que entraron en aquella habitación, la que nunca debió abrirse, el tiempo dentro de ella se rompió. Y con él, la lógica. Los relojes de la cabaña giraban hacia atrás. El fuego ardía sin calor. Las paredes respiraban. Y el niño hablaba con voces que no le pertenecían. Se están yendo, dijo una noche, mirando al cielo. ¿Quiénes? Los vigilantes. La madre salió al patio, con el corazón tambaleante. Y entonces lo vio. El cielo estaba vacío. No había estrellas, ni luna, ni nubes. Solo un negro absoluto que no era oscuridad. Era abandono. Como si los ojos del cielo se hubieran cerrado para siempre. El niño levantó las manos al firmamento. Y en su lengua brotaron palabras tan antiguas que los árboles se inclinaron. Y entonces, desde el cielo sin luz, cayó una pluma. No blanca, no dorada, sino gris, carbonizada. Al tocar el suelo, se quebró en polvo. Uno de ellos cayó, dijo el niño. No fue por castigo, sino por rendición. La madre lloró. No por miedo, sino porque comprendió lo que eso significaba. ¿Y ahora qué pasará? Ya no hay quien mire. Solo queda quien recuerda. Esa noche, una tormenta invisible azotó la cabaña. Pero no con agua. Con palabras. Frases sin boca golpeaban los muros, los techos, los huesos. Recuerda el principio. Perdona lo que no entiendas. Prepárate para no ser. El niño se encerró.
Se acostó sobre un círculo que él mismo dibujó con su sangre y ceniza. Y en la pared apareció una frase más. Los que aún miran desde el abismo, han comenzado a hablar. Al amanecer, el número en su pecho ardió una vez más, 22. Pero no solo eso. Su espalda comenzaba a abrirse. No como una herida, sino como una puerta. Episodio 13, la espalda que se abría como un evangelio prohibido. No gritó, no lloró, no pidió ayuda. El niño se arrodilló en silencio sobre el piso agrietado de la cabaña, mientras su espalda comenzaba a abrirse. No era piel desgarrada, era escritura viva, como si el cuerpo fuese un manuscrito sellado. Y por fin alguien hubiese comenzado a leerlo. La madre lo vio todo, desde la esquina, temblando, con un crucifijo roto en la mano y un salmo sin fe en los labios. ¿Qué es eso que se está abriendo en ti?, preguntó, apenas respirando. El niño volteó lentamente, y su voz fue como un eco de mármol. Es la historia que se escribió antes de la creación, lo que ni los ángeles se atrevieron a pronunciar. Las grietas en su espalda formaban símbolos, no en un idioma humano, no en hebreo ni griego. Eran trazos que se movían, que ardían, que susurraban. El aire dentro de la cabaña olía a incienso y a tumba. Los objetos flotaban, las paredes sudaban, y desde el pecho del niño, el número 22 brillaba con violencia. ¿Qué dice tu espalda?, rogó la madre. El niño cerró los ojos, y entonces, su voz se desdobló, como si hablara en plural. Dice que Dios no será el último en hablar, que el abismo también tiene palabra, y que la humanidad fue una advertencia disfrazada de milagro. La cabaña comenzó a temblar, no como en un terremoto, sino como un cuerpo que siente vergüenza, como si los cimientos supieran que estaban albergando algo que nunca debió despertar. Desde la espalda del niño brotaron luces, no celestiales, sino antiguas, azules como muerte que respira, doradas como traición que sonríe. Una de las luces tocó la frente de la madre, y ella vio el momento exacto en que Dios lloró por primera vez. Y no fue de amor, fue de error. Tú no eres mi hijo, susurró, ahogada. No, soy lo que vino antes de la idea de ser hijo. En ese instante, la cabaña desapareció. No se cayó, no explotó, simplemente dejó de estar. Y el niño quedó solo, flotando en un campo de cenizas donde ya no existía el tiempo. En su espalda, la palabra final de esa escritura se encendía. Despierta. Episodio 14, despierta y recuerda que nunca dormiste. El mundo no terminó con una explosión, ni con una trompeta, ni con fuego. El mundo se deshizo cuando la realidad recordó que no era eterna. Y el niño ya estaba despierto. Flotaba sobre un paisaje sin nombre. No cielo, no tierra, solo cenizas suspendidas y susurros atrapados entre partículas de luz enferma. Su espalda, aún abierta como evangelio maldito, seguía brillando. Los símbolos ya no se movían. Ahora esperaban. A lo lejos, una figura comenzó a formarse. No caminaba, no volaba. Era arrastrada por su propio peso profético. Era una mujer. Vestía de negro. Tenía los ojos cosidos con hilos de oro. Y en sus manos llevaba un cuenco lleno de agua que no mojaba. Tú eres el que recuerda, dijo ella sin mover los labios. Y tú, la que nunca olvidó, respondió el niño. Ella asintió. Has abierto las palabras selladas. Pero aún falta el acto. ¿Cuál acto? El que separa a los testigos de los responsables. El niño se acercó, y la mujer ofreció el cuenco. Dentro, flotaba un fragmento de espejo. Cuando el niño lo miró, no vio su reflejo. Vio a su madre, arrodillada en un rincón de tiempo roto, rezando con los dientes apretados. Rezando no para salvar al mundo, sino para ser olvidada por él. Ella aún me ama, susurró él. El amor no basta cuando la palabra ha sido pronunciada, dijo la mujer. El niño tocó el agua, y la espalda se cerró. Pero al cerrarse, una última letra apareció. Una letra sin alfabeto, una forma sin nombre. La mujer la leyó, y cayó de rodillas. Entonces es verdad. ¿Qué cosa? Que tú no naciste sabiendo el fin del mundo. Tú naciste para el fin del mundo. El niño miró hacia lo alto. No había estrellas, pero algo descendía. Lento, enorme, silencioso. Era una puerta, tallada con oraciones jamás dichas, sostenida por huesos que cantaban, y marcada con el mismo símbolo que ardía ahora en su pecho. 21. El niño dio un paso al frente, y dijo, sin miedo, estoy listo para recordar incluso lo que jamás fue. Episodio 15, el fin no era el final, era el recuerdo más antiguo de Dios. La puerta descendió sin hacer ruido. No se abrió. Se recordó.
como si el universo entero hubiera estado esperando ese instante para reconocer que lo inevitable no era muerte, sino memoria. El niño caminó hacia ella. Sus pies no tocaban el suelo, porque ya no existía suelo. Solo fe desgastada flotando como polvo antiguo. A cada paso, los símbolos en su espalda desaparecían, como si fueran sellos cumplidos. Oraciones que ya no necesitaban pronunciarse. La madre, en algún rincón del no tiempo, gritaba su nombre, pero él ya no tenía nombre. Tenía función, tenía eco, tenía el peso de un mundo que nunca quiso despertar. Frente a la puerta, lo esperaba la figura sin rostro, la misma que dejó la carta, la misma que caminaba con huesos rotos pero mirada infinita. ¿Qué hay del otro lado?, preguntó el niño. La figura no respondió, solo levantó una mano, y el cielo detrás de la puerta comenzó a sangrar. Pero no era sangre roja, era luz antigua, la luz que existía antes de que el hágase fuese pronunciado, la luz que ni los ángeles miran, porque al hacerlo, recuerdan quién lloró primero. El niño entendió, siempre lo había entendido. No vino a prevenir el fin, ni a castigar, ni a anunciar, vino a ser testigo, y a asegurarse de que nadie pudiera fingir que no supo. Dio un paso, atravesó la puerta, y en ese mismo instante, en todos los relojes rotos del mundo, las agujas volvieron a moverse. Solo una vez, solo para marcar 0 horas. Y entonces, el mundo no terminó. El mundo recordó que fue soñado por un Dios cansado, que fue amado por una madre que no merecía ese hijo, y que fue juzgado por un niño que no nació, sino fue enviado. La puerta se cerró, y en el pecho de cada ser humano apareció un número, 0. pero nadie lo vio, porque desde entonces, cada espejo refleja solo lo que Dios aún no se atreve a ver.